Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Te invito a que estudiemos la actualización jurisprudencial de este 8 de febrero del año 2019. 84 nuevos criterios, 36 jurisprudencias, 48 tesis aisladas. Vamos a ver, el Pleno de la Suprema Corte no publica jurisprudencias, sin embargo, vamos a tomar en consideración que sí publicó una ejecutoria relacionada con la acción de inconstitucionalidad 75/2016. Se refiere al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y el tema de si las legislaturas locales carecen de facultades para expedir la legislación procesal penal por cuanto hace a la sentencia penal anticipada. Llega a la consideración de declarar la invalidez de los artículos que en este caso fueron controvertidos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, pues dice que las legislaturas locales carecen de facultades para regular el procedimiento abreviado. Eso es por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué nos dice la primera sala por cuanto hace a las tesis? 14 tesis aisladas con unos temas pues muy particulares que te invito a que vayas examinando poco a poco. En el primero de ellos, en una tesis aislada, la 14/2019 de décima época, nos habla del tema de la violencia intrafamiliar, los parámetros para calcular el monto de indemnización que corresponde por el daño moral que generó, y llega a la determinación que es el tipo de derecho o interés lesionado, el nivel de gravedad del daño, los gastos devengados o por devengar derivados del daño moral, el grado de responsabilidad del responsable y la capacidad económica de este último. Todo esto cuando vayas a solicitar la reparación del daño moral. En la tesis aislada primera romano o 1 romano, prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable tratándose el delito de tortura por constituir una violación directa de la dignidad humana. Muy interesante porque dice la primera sala que a la luz de la jurisprudencia 21 del 2014 del Pleno, debe concluirse que a pesar de que la prescripción en materia penal es una garantía que debe ser observada por todo imputado de un delito en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal por el delito de tortura, con independencia del momento en que se alegue que se haya cometido ese delito. Eso nos dice por cuanto hace a prescripción. Después viene una cadena de tesis que te invito, las voy poniendo poco a poco, te invito, ponle pausa si quieres y la lees. ¿Qué hizo la Suprema Corte? La votación al final es mayoría de 4 votos. Entonces, en este caso fue disidente don José Ramón Cosío Díaz quien formuló voto particular. Hace un análisis del tema relacionado con la libertad religiosa, el derecho humano a la salud, el interés superior del menor cuando está de por medio su vida. Entonces nos hace mención en este tema de la libertad religiosa que dice que el Estado, a través de estas garantías de protección y abstención del Estado, se asegura que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa y que no se les inhiba de su expresión tanto en su ámbito interno como, como en el ejercicio de un culto público. Por lo demás, como cualquier otro derecho, la libertad religiosa no es absoluta, ya que está sometida a ciertos límites que la Constitución le impone, el imperio del orden jurídico, los derechos de los demás, la prevalencia del interés público y los propios derechos fundamentales de la persona frente a su ejercicio abusivo. ¿Por qué viene este análisis? Porque se examina todo. ¿Qué pasa cuando está de por medio la salud de un menor de edad que sus padres profesan una religión conforme a la cual no se pueden hacer determinadas intervenciones, transfusiones, cirugías y demás sobre el menor? Entonces la Corte en este asunto, en la primera sala, llega a la determinación, dice, a ver, cierto es que hay libertad religiosa, cierto es que los padres tienen el deber o la obligación y el derecho de inculcar la religión a los menores, pero también después va a llegar a la conclusión, dice, los menores van a ir teniendo una madurez progresiva. El menor en determinado momento puede ya ir tomando conciencia de qué religión
y a qué sí quiere asistir, y por lo mismo también el menor tiene derecho a tomar la determinación de cómo puede ser curado o no puede ser curado. Y si bien es cierto, los padres tienen el derecho, conforme a su libertad religiosa, de que no se intervenga al menor, dice, el Estado, a través en este caso del médico, debe de respetar esa decisión siempre y cuando no esté de por medio la vida del menor. Si está en riesgo la vida del menor, dice, no, tu libertad religiosa no llega hasta el momento que puedas impedir que ese menor que no tiene totalmente desarrollada su conciencia no pueda ser sanado. Entonces te invito, voy a ponerlas en pantalla, esta intervención estatal en la autonomía familiar en un contexto médico, deberes del Estado derivados de la privacidad familiar y el derecho a la no discriminación. ¿Quieres leerla completa? Ponle pausa, por favor. Pongo la siguiente. Intervención del Estado en la privacidad familiar, supuesto de riesgo a la vida del menor en contextos médicos, derecho a la salud y vida de los niños como límite a los derechos de privacidad familiar y libertad religiosa. Esta es la 9 Romano diagonal 2019. En la 3 Romano, derecho a la vida privada familiar, autonomía de los padres para tomar decisiones sobre sus hijos menores de edad. En la 2 Romano, derecho a la vida familiar constituye una garantía frente al Estado y a los terceros para que no puedan intervenir arbitrariamente en las decisiones que corresponden únicamente al núcleo familiar. Vele poniendo pausa si las quieres leer. En la 13 Romano, derecho de los progenitores de un menor de edad a optar por un tratamiento alternativo en contextos médicos. Dice, mira, el médico tiene la obligación de transmitirle a los padres y al menor mismo cuáles son las consecuencias y cuáles son los mecanismos médicos, ahora sí que desde el punto de vista tradicional o científico, conforme al cual puede sanar. Si lo que le llama, si no existe un procedimiento alternativo similar o eficacia comparable al tratamiento indicado por la lex artis médica, o sea, que es la técnica médica conforme a la cual sanan las enfermedades. Dice, si los padres quieren seguir un tratamiento alternativo, lo pueden hacer una vez debidamente informados por el médico, siempre y cuando no esté en riesgo la vida del menor. Derecho de los padres a tomar decisiones médicas por sus hijos, que es en la parte en donde dice, particularmente en el ámbito médico, los padres se enfrentan a un escenario complejo, pues con base en la asesoría de los médicos deben ponderar cuidadosamente la eficacia y los riesgos de los tratamientos de acuerdo con la condición clínica que afecte a su hijo. En esta encrucijada están llamados a velar en todo momento por el bienestar de sus hijos, por lo que debe existir una correspondencia entre la decisión médica que asuman y las medidas terapéuticas que mejor permitan al menor mantener su integridad y recuperar su salud. Evidentemente, su deber es proteger siempre el interés superior del menor. A esta consideración deben asignarle un valor fundamental y prevalente en cualquier decisión que tome. Derecho a los padres a impartir a sus hijos menores una creencia religiosa. Dice, con todos siempre deberá educarse al niño en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal respecto a la libertad de religión y convicciones de los demás, y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad. Por lo demás, la práctica de la religión y convicciones que se educa a un niño no debe perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral. Autonomía progresiva de los menores, derechos de las niñas y los niños a ejercer su libertad religiosa. Dice la parte conducente, a fin de determinar la capacidad de los menores para tomar decisiones sobre el ejercicio de sus derechos, es fundamental que los juzgadores realicen una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor, su edad, nivel de maduración, medio social y cultural, etc., y las particulares de la decisión, tipo de derechos que implica, riesgos que asumirá el menor en el corto y largo plazo, entre otras cuestiones. Autonomía progresiva de los menores, derecho de las niñas y los niños a decidir en contextos médicos. Se le llama la evolución de la autonomía de los menores. De acuerdo con lo anterior, en la medida en que se desarrolla la capacidad de madurez del niño para ejercer sus derechos con autonomía, disminuye el derecho de los padres a tomar decisiones por él. Esto quiere decir que alcanzado cierto grado de madurez, el niño o la niña puede decidir qué decisiones tomar con base en esta. Como consecuencia, en algunos casos, puede tomar decisiones médicas por sí mismo.
Fíjate qué peculiar para los que venimos de una formación tradicional en donde te decían los padres, pues tú empezarás a tomar tus propias decisiones siendo mayor de edad, ¿no? La Suprema Corte hace la interpretación actual de los derechos humanos y dice, no, el niño va madurando y puede ir tomando ciertas determinaciones, incluso hasta médicas. Autonomía parental, lineamientos para su intervención por parte del Estado en un contexto médico. Y con estas son las tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fueron publicadas en esta ocasión. Por lo mismo, por la cantidad de tesis y porque estoy variando el sistema, te invito a que veas la parte 2 de esta actualización jurisprudencial, en la que vamos a examinar las 26 jurisprudencias y las 10 aisladas de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.